Hola, buenas noches chicos, espero que estén bien. Bueno, acá vamos a arrancar con la primer clase del taller de Contabilidad uno. Bueno, como pueden apreciar, vamos a trabajar con un formato Excel para tener una guía de qué se trata el taller y de esta clase introductoria donde el objetivo es dar hasta los componentes de caja y banco y a unos ejemplos con las registraciones. Para empezar, y lo importante de poder ubicarnos de qué se trata este taller es de dar importancia y conocer los fundamentos, ¿sí? El grado de importancia, perdón por repetir tanto, que tiene la contabilidad. La contabilidad es la herramienta esencial para poder gestionar una empresa, para poder tomar las decisiones, para poder evitar riesgos y para poder tener datos importantes, para poder tener respaldos a todas las transacciones que realiza el ente y no solamente quedarnos con lo que estamos por ahí acostumbrados a con la información que se maneja tanto en la parte impositiva, conocer las facturaciones y demás, sí, que por lo general trabajamos con la información que tiene Arca, con todo el cruzamiento de datos que tiene la inteligencia fiscal y dejamos un poco de lado la importancia de la contabilidad como un elemento de prueba, sí, aceptado en este país, obligado por las leyes y que dan un beneficio interesante, un beneficio que queda, queda plasmado en números, ya que como ustedes saben, la contabilidad es exacta, por eso tenemos siempre esas inquietudes cuando no nos cierra el balance o la partida doble o necesitamos realmente de que la contabilidad que manejamos sea semanal, quincenal, mensual, para tener un dinamismo y que los números que estamos manejando sean los correctos, exactos y representen razonablemente todas las actividades, ¿cierto? Que maneja este sujeto. Bueno, como pueden ver, ahí decimos que la contabilidad, como ustedes saben, hay diferentes tipos de contabilidad, la financiera, la gerencia y la pública. La financiera es lo que nosotros vamos en este taller a refrescar muchos conocimientos, que como ustedes saben tienen un plan y manual de cuenta, una herramienta básica para poder empezar a trabajar. Luego tenemos la contabilidad gerencial, que dentro ya está la de costo, que en la mayoría de las carreras de grado de ciencias económicas, sobre todo contador público, es una materia que se le da, que son materias muy importantes y que, por ejemplo, lo que es la contabilidad de costo, por lo general, algunas herramientas que te brinda el costo son los famosos presupuestos, el comercio financiero, que por ahí en la práctica no se lo ve mucho, pero algunas empresas que tienen la contabilidad interna y que hacen contabilidad de gestión o una gerencial de costo, estos presupuestos son muy buenos a la hora de llevar los controles de ingresos y gastos, como también tomar decisiones en un corto plazo. Bueno, también tenemos la contabilidad pública, que también tiene un plan de cuenta denominado, como le puse acá, el nomenclador de recursos y gastos, que es muy conocido. Sí, que recuerden que cada provincia tiene su nomencladura, porque de esto depende a nivel provincial, ¿cierto? De cada administración pública de cada provincia. ¿Sí? ¿Cuál es la finalidad de la contabilidad? Bueno, la contabilidad, como ustedes saben, es la toma de decisiones que pasa a través de un proceso, por eso también es conocido como sistema de información contable, que ya lo vamos a repasar un poquito. Por eso, la contabilidad brinda información y pasa por diferentes procesos con la única finalidad de la toma de decisiones. Bueno, en este caso, lo que nosotros vamos a repasar en este taller es un poco como se llaman, intenté ser un poco generalista, de que encontramos, ¿cierto? La contabilidad básica, la intermedia, la superior, ¿cierto? Algunas contabilidad intermedias se dividen en contabilidad 2 y 3, algunas superior lo pueden ver como contabilidad 3 y algunas básica también como introducción. Por lo general, en la contabilidad básica aprendemos todos los conceptos básicos, de que activo pasivo cuenta, documentaciones, y impuestos y demás. En la 2 y 3 avanzamos un poco más con lo que es determinación de costos, RECPAM, modelos contables, resultado por tenencia, ajustes al cierre, ¿sí? Y en la contabilidad superior o 3 evaluación, exposición y estados contables, ¿sí? Salvo con el agregado de que ya algunas universidades tienen la materia de estados contables, donde se trabaja en la elaboración de los estados contables y los análisis de los estados contables, como dice ahí, ¿sí? Aplicando ratios, ¿sí? Recuerden que los ratios, por lo general, cuando hacemos el informe del auditor que acompaña al conjunto o al juego de estados contables,
es algo, sí, que se solicita y de uso continuo, sería, no es nada que se use esporádicamente. Bueno, entonces, entendiendo esto y ubicándonos un poco de qué se trata este taller, importante también recordar que la contabilidad no es una materia aislada, ¿sí? Acá, como le pongo acá en la presentación, tenemos la contabilidad, ¿cierto? Que es un proceso. Y vamos a partir de un ejemplo. ¿Sí? Recuerden que la contabilidad, la base de la contabilidad es la documentación respaldatoria. Estoy poniendo un ejemplo acá donde dice duplicado de factura que claramente representa una venta, ¿sí? Esta venta para la contabilidad representa un ingreso, ¿cierto? Que se va a perfeccionar, decimos nosotros, una venta con la entrega de la mercadería. Y ahí entra un concepto importante que se llama el criterio de lo devengado, que en nuestra contabilidad es por lo devengado, por lo tanto, una vez que se produce el hecho económico, el hecho sustancial, ya se debe reconocer y registrar la venta indistintamente si se cobre o no. Y ahí yo llamo, ¿cierto? A un entendimiento y una comprensión. ¿Por qué? Porque en cuestiones impositivas, recuerden que según el IVA, la ley de IVA, la venta se perfecciona, ¿cierto? Una vez que se hace la entrega o se emite la factura, ¿sí? Estamos hablando un poco de perfeccionamiento del hecho imponible o perfeccionamiento de la venta, que según el derecho, ¿cierto? La venta se perfecciona con la transferencia del dominio. Como podemos ver también, si en una venta podemos ver un descuento o podemos aplicar intereses, estamos hablando un poco de la materia matemática financiera, ¿sí? Si hablamos de auditoría, que es el proceso inverso de la contabilidad, vamos a pedir primero que, aparte de que esté registrado, que esté plasmado en un estado de resultado, vamos a validar el saldo de ventas. Entonces, seguramente vamos a llegar hasta las registraciones, inclusive los mayores de las ventas, ¿sí? Y en el caso de la economía, cuando hablamos de costos fijo variable, estructura de mercado de producción, fíjense que son, ¿sí? Variables o son conceptos que rutinariamente nosotros hacemos en la contabilidad, porque cuando cargamos compra, cargamos gasto, estamos hablando también de costos que van a formar parte, que inclusive cuando analizamos la contabilidad, un poquito de la 2 o la intermedia, hablamos del famoso costo de adquisición que tiene en cuenta el valor de contado más todos los gastos necesarios. Gastos necesarios que van a ser costos, ¿sí? Que van a formar parte de ese precio de costo, ¿sí? Que ingresa a patrimonio un producto que se compre. O cuando hablamos, por ejemplo, de una industria, estamos hablando de costo de producción que también tiene su elemento. Entonces, lo que quiero que quede claro acá es que cuando hablamos de la contabilidad, no estamos hablando de una materia aislada o que no tiene ningún tipo de hilo. Por ejemplo, en derecho laboral, cuando nosotros hacemos, en derecho comercial, perdón, cuando nosotros tenemos que hacer la apertura, el asiento de apertura de una sociedad, tenemos que saber qué tipo de sociedad estamos, sí, trabajando. En el laboral, cuando hacemos las liquidaciones de sueldo y después tenemos que hacer el devengamiento de sueldo, tenemos que saber claramente cómo se liquidan los sueldos y los conceptos que ingresan. El de derecho civil, cuando hablamos un poco de lo que es transferencia de dominio, derecho concursal, lo que yo, sí, siempre llamo cuando estamos calculando costos, que no sea un precio vil que esté por debajo de la competencia. En derecho tributario, recuerden que la contabilidad va a generar información que van a respaldar un montón de operaciones, como por ejemplo, si hablamos de compra y venta, tener relación con el IVA crédito y IVA débito, impuesto a las ganancias también, ¿cierto? Que son conceptos que normalmente se ven reflejados en los estados contables. Derecho constitucional, porque claramente es la rama de todo, ¿cierto? Porque si hacemos una actividad privada, recuerden que el derecho de propiedad y demás está plasmado acá. Y el derecho administrativo o de administración, ¿sí? Tiene que ver cuando tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos específicamente, por ejemplo, de la parte laboral, de lo que es el derecho administrativo, que regula, sí, cambia también el enfoque. Lo pongo acá para que entiendan de que la contabilidad, tenemos una contabilidad pública que claramente va a tener relación con un derecho administrativo, ¿sí? Recuerden que el derecho administrativo y constitucional corresponden, son derechos públicos y claramente al principio dijimos contabilidad pública, que es el respaldo de todos los recursos y gastos, ¿sí? Que corresponden a los movimientos del patrimonio e ingresos que tiene el Estado, ¿sí? Una vez que hicimos esta breve introducción para ver la importancia que tiene la contabilidad, recuerden que este taller, más allá de repasar todos los contenidos básicos, también un poco más para que se genere un poco de visión, para que los contadores puedan, ¿sí? En sus servicios, poder decir, bueno, ofrecer la contabilidad como un servicio, ¿sí? A cualquier pequeño contribuyente, ¿sí? A una persona humana que tenga explotaciones unipersonales para que se pueda incorporar la contabilidad y explicarle la utilidad que tiene y lo importante que es para llegar al control de todos los movimientos que si bien
en los servicios generales decimos siempre, llevamos los controles ingresos y egresos cuando un contador ofrece su servicio, estamos hablando de claramente componentes, ¿sí? Componentes claros de una contabilidad, ¿cierto? Entonces, para comenzar la primera clase, luego de esta breve introducción, primero que nada es importante, como ustedes ya saben, conocer los documentos, ¿cierto? O los comprobantes, porque como dice ahí, ¿cómo hacemos contabilidad? La contabilidad parte de la documentación respaldatoria, por eso es muy importante comprender y saber y entender la función o en qué tipo de transacciones se utilizan estas documentación respaldatoria. Claramente que después yo voy a volcar esto a la contabilidad. Dice, documentos comprobantes, tenemos el original de factura, que representa la compra, y el duplicado de factura, que genera la venta. Pero eso no es todo, porque en Argentina tenemos diferentes tipos de factura. Como pueden ver acá, tenemos la factura tipo A, que lo emite un sujeto A B, sería un responsable inscripto a otro responsable inscripto, ¿sí? Que el responsable escrito también puede emitir factura B. A y B corresponden a este tipo que está en un régimen tributario o comúnmente, como le decimos, régimen general, que la factura B se emite a un consumidor final, a un monotributista, a exentos, asociaciones, ONG y municipalidad. Recuerden que la diferencia entre factura A y factura B es que la factura A, como dice acá, discrimina IVA y en la factura B el IVA está incluido. Aunque ahora con la ley de transparencia fiscal, toda la factura B, ¿sí? Tienen en una solapa, creo que está, si no me equivoco, a la izquierda, en la parte final, informa el IVA, o sea, el impuesto contenido, para que los consumidores finales sepan la carga tributaria que están soportando, ¿cierto? Que en este caso generado por el IVA. Luego tenemos la factura C, que es, ¿cierto? Lo que emiten los motoristas a todos los tipos de sujetos, la factura E de exportación y la factura T, que es de turismo. ¿Sí? Una vez refrescado un poco de qué tipo de facturación se trata, vamos a hablar un poco de la nota de crédito y la nota de débito. La nota de crédito se utiliza para anular facturas por error, una devolución de venta o descuento. La nota de débito para intereses, recargo y actualizaciones. ¿Sí? Luego tenemos el cheque, que es una obligación de pago, una orden de pago, que pueden ser cheque al día o diferido. Recuerden que el cheque al día son de pago inmediato y el diferido es porque hay un plazo para poder computarse el pago, que puede ser de 30, 60, 90, que son los plazos comunes. Luego tenemos el pagaré, que es una promesa de pago. Tenemos el recibo, ¿sí? Que se pide cuando se emite el pago o la cobranza para justificar ese momento de la transacción. Luego tenemos la boleta de depósito, que ya prácticamente ha desaparecido, sino que son tickets por depósito, los comprobantes de transferencia y el remito. Documentaciones que son muy importantes porque es la que nosotros necesitamos para poder justificar nuestra contabilidad. Y acá le dejo como un pequeño repaso de lo que estábamos hablando, de que la contabilidad siempre se trata de un sistema de información contable, porque tiene una entrada, un proceso y una salida. En este caso estamos viendo las entradas, porque son las documentaciones que yo necesito para ingresar a este proceso del sistema para poder generar el libro diario, el libro mayor y todos los papeles de trabajo que pueden ayudar a mejorar fehacientemente, ¿sí? O exactamente la contabilidad. Y en la salida tenemos la información contable, que conocido mejormente como balances o estados contables. Recuerden que todo este proceso para llegar a esta información sí sirve para la toma de decisiones, que se puede trabajar de manera mensual, bimestral, trimestral. No siempre se toma decisiones a base de valores históricos, que por lo general los balances se presentan luego del cierre del ejercicio, que tenemos un plazo legal para poder presentarlos, ¿sí? Y que sí, que pueden ser información para generar tendencia, pero por lo general se sugiere que se puedan trabajar con estados contables parciales, ¿cierto? Inclusive no necesariamente que sean legales, sino que se pueda trabajar dentro de una empresa que se necesita este tipo de información, ¿sí? Por lo que quizás por los volúmenes de transacciones para poder tener un control más exacto de todos los movimientos y así también ir tomando decisiones, ¿sí? Durante el proceso constante y no esperar un año después para poder hacer una asamblea y tomar decisiones que por ahí pueden ser muy tarde, ya que se trabaja por lo general con información histórica. Una vez entendido lo que es la documentación respaldatoria, ¿sí? Voy a minimizar un poco para que quede todo dentro de la pantalla, ¿sí? Tenemos que entender que con esta documentación y con este comprobante vamos a pasar a hacer lo que es, ¿cierto? Las registraciones contables. Pero para eso primero tenemos que saber algunas cosas.
Para cerrar el tema de comprobantes, acá yo puse el circuito de compras, ¿sí? De comprobantes de compra, que por lo general lo que se analiza dentro de la auditoría. Otro tema importante, otra, otra materia importante, ¿sí? Que ya lo dijimos, que se enlaza directamente con la contabilidad. Fíjense que dentro de el circuito de comprobante de compras tenemos la nota de pedido, la orden de compra, el presupuesto, el remito, la factura y el recibo. Como pueden ver, la nota de pedido, lo de compra y presupuesto son comprobantes internos y no se registran en la contabilidad. El remito tampoco se registra, pero tiene una finalidad tributaria. La factura es lo único que se contabiliza y bueno, y el recibo, que es un documento legal, ¿cierto? Que es lo que garantiza el pago o la cobranza. O son justamente quizás también los que emiten aquellos, por ejemplo, doy un ejemplo nada más, un monotributista que presta servicio, por lo general también puede emitir recibo, ¿sí? O directamente se maneja con factura. De todas maneras, las dos son válidas, ¿sí? Pero quiero recalcar que si bien existen un montón de documentaciones, están esta documentación interna, como la que está mencionada ahí en el Excel, que no necesariamente se registran, salvo que tengamos una contabilidad interna que después vamos a volcar a nuestra contabilidad general. Lo único que se contabiliza acá es la factura. Pero no quiere decir que esto no sea importante en tener en cuenta cuando tenemos que manejar grandes compra o grande volumen o una empresa que tiene mucho stock donde armar el legajo de compra y tengas todo este circuito, obviamente respalda mucho a nuestra contabilidad y cuando llegamos a la auditoría va a ser mucho fácil de poder validar o justificar montos o saldos de este tipo de actividades. Bueno, ahora, para poder comenzar a lo que es análisis de caja y banco, es muy importante saber esta estructura, ¿sí? Estructuras de cuenta, que tenemos cuentas del activo, de pasivo, resultados positivos, resultados negativos y patrimoniales, ¿sí? Yo le puse acá cuentito porque es algo que el alumno, ¿cierto? El alumno de ciencias económicas, sobre todo de contador, es algo que se lo tiene que aprender. Que la cuenta del activo aumenta por el debe y disminuye por el haber, que la cuenta del pasivo aumenta por el haber y disminuye por el debe, que las cuentas de resultado positivo aumentan por el haber y disminuye por el debe. Resultado negativo tiene el mismo comportamiento que la cuenta del activo, aumenta por el debe, disminuye por el haber. Y las patrimoniales mismo comportamiento de los resultados que son aumenta por el haber y disminuye por el debe. Esto, chicos, es relevante, es muy importante que se lo aprendan porque le va a permitir ayudar y que cuando se le planteen un montón de casos sepan cómo funcionan las cuentas. Y una vez a esto, empezamos con lo que es el rubro caja y banco. Como pueden ver, el rubro es un rubro del activo, activo corriente, ¿sí? Caja y banco o disponibilidades como pueden encontrar o según los autores que utilicen para estudiar. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos cuentas básicas, caja, banco cuenta corriente, valores a depositar y fondo fijo. También pueden encontrar caja moneda nacional, caja moneda extranjera, Banco Nación, Banco Nación, por ejemplo, Banco Galicia, Banco Caja de Ahorro, fondo fijo, caja chica, valores al cobre o valores diferidos. Yo algunas cosas discrepo porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, la caja moneda extranjera tiene un requisito esencial, que para poder tener caja moneda extranjera, tiene que haber un pasivo corriente en moneda extranjera, claramente. Ahora, si yo tengo esta cuenta dentro de mi empresa como caja moneda extranjera, pero no tengo cómo justificar que no tengo pasivo, prácticamente esto va a quedar como una cuenta de moneda extranjera y va a terminar en el rubro inversiones temporarias o transitorias, ¿sí? Así que cuidado con esta cuenta. Muy bien, y en el caso de valores diferidos, yo por ahí discrepo un poco porque para mí hace referencia a los cheques diferidos que forman parte del crédito por venta o ahora, como se llama el rubro, que lo establece el RT 54, cuentas por cobrar, ¿sí? Muy bien, y como pueden ver acá hay un pequeño infograma, ¿sí? Donde yo le hice un resumen para los chicos del taller, que esto ya lo cuentan, ¿sí? De qué se trata cada rol. Fíjense que caja representa el dinero en efectivo, parte de la empresa, se debita cuando recibimos dinero, ventas al contado, ¿cierto? Se acredita cuando entregamos dinero o por pago y tiene saldo deudor. Fíjense que acá tenemos algo curioso, chicos, de todas las cuentas del activo, saldo deudor, saldo deudor, saldo deudor, saldo deudor. Es muy importante que entiendan que la cuenta del activo siempre tiene saldo deudor. Hay un caso puede haber algunos casos donde justamente el depósito en cuenta corriente tenga un saldo acreedor porque hicimos un giro descubierto y le debemos al banco. Casos muy raros, ¿sí? Que pueden suceder. Como pueden ver acá, tenemos los valores a depositar, ¿sí? Que son los cheques al día, que ahora vamos a aclarar eso en las registraciones. ¿Sí? Los depósitos en cuenta corriente, que son para emitir cheques. La caja, depósito de caja de ahorro puede ver cuando hacemos un balance
Quizás no es tan obligatorio, pero quizás por un servicio técnico que recuerden que las personas humanas son las que tienen caja de ahorro, no las personas jurídicas. ¿Sí? En resumen, dice que todas las cuentas del rubro de caja de banco son cuentas patrimoniales del activo y representan saldo deudor, reflejando la disponibilidad que tiene la empresa. ¿Sí? Como pueden ver acá, detallado. Ahora vamos a lo más importante y que suele costar. ¿Sí? Vamos a analizar acá con varios ejemplos, ¿sí? Las cuentas más comunes, como pueden ver acá como tenemos caja, banco, cuenta corriente, valores a depositar, ¿sí? Y tenemos fondo fijo. Bueno, para empezar hay que saber que caja es una cuenta del activo, activo corriente, que aumenta por el debe, disminuye por el haber y que tiene saldo deudor. Importante siempre saber de qué cuenta estamos hablando y dónde se expone, ¿sí? Muy bien, acá en este ejemplo hay una caja a venta, claramente se trata de una venta que se cobró en efectivo, fíjense, acá en este caso, y después tenemos caja a clientes, claramente este era un cliente, al principio era un activo que nos debía por una venta, y luego este cliente se acerca, no cancela la venta, entonces va a ingresar, claramente no canceló en efectivo, por eso dice caja a clientes, y acá dice caja a documento a cobrar porque yo le puse acá el ejemplo para que se entienda mejor. Puede ser que cobramos un cheque en efectivo o un pagaré. Entonces, fácil, chicos, no se compliquen acá. La caja siempre va a aumentar cuando recibimos efectivo por ventas, por pago de cliente o por documento. Como así también va a disminuir si yo realizo algún tipo de pago. Por eso acá, claro, dice pago en efectivo por comer mercadería, conformación de efectivo de fondo fijo o pago de servicio. Claramente va a disminuir caja porque es una salida de efectivo. Ahora pasamos a lo que es banco a cuenta corriente. Fíjense nuevamente, activo, activo corriente, aumenta por el debe por haber y tiene saldo deudor. En este caso, por ejemplo, hicimos una venta, no pagaron con transferencia o no hicieron un depósito directamente y ahí tenemos lo que es banco, cuenta corriente cuando aumenta. En este caso hubo un cliente, quizá le nos metió un pagaré, después nos hizo una transferencia por el importe del pagaré, entonces aumenta, en este caso, banco. Luego tenemos valores a depositar. Bueno, valores a depositar, chicos, es cuando nos hacen con un cheque al día, ¿cierto? Tenemos nuevamente la misma descripción. Y acá tenemos, por ejemplo, hicimos una venta y nos pagaron con un cheque al día, ¿sí? Entonces tenemos valores a depositar. Claramente, este cheque, por lo general, se tiene que depositar en una cuenta bancaria. Por eso, como pueden ver, el siguiente asiento, que voy a poner en negrita, el siguiente asiento directamente dice banco y disminuye valores a depositar, porque este cheque que recibimos luego nosotros al día o en la semana, si tenemos un día hábil donde le mandamos a alguien de la empresa que vaya al banco, va a llevar todos los cheques al día y va a depositar. O si se cobra, ustedes ya saben que si se cobra, se retira el efectivo, va a ser caja a valores a depositar. En este caso, en el ejemplo, estamos diciendo que hicimos una venta, nos pagaron con un cheque y luego fuimos a hacer el depósito en ese cheque en nuestras cuentas bancarias. ¿Sí? En este caso, la cuenta valores a depositar queda saldada porque primero está en el debe, después en el haber y si hacemos el mayor se cancela. Ahora, ¿qué pasa si no pagaron con un cheque diferido? Sí, que en un cheque diferido, como le explicaba anteriormente, es un cheque a plazo, que puede ser de 30, 60, 90. Cuando nos pagan con un cheque, nosotros no disponemos de ese dinero, sino que tenemos que, sí, tener un plazo. Por lo tanto, estamos hablando de una cuenta que no pertenece al rubro caja y banco, sino que pertenece al rubro crédito por venta o cuentas por cobrar, ¿sí? ¿Y qué pasa con este documento a cobrar? Es un crédito, ¿sí? Que hicimos una venta. Porque tiene que pasar, en este caso, si tomamos ejemplo como el cheque diferido, 30, 60, 90 para poder cobrar ese cheque. Cuando pasa ese plazo del cheque, ¿sí? Ingresa a banco y sale documento a cobrar, ¿sí? Entonces ahí estamos diciendo que ya pasó el plazo y que ya hicimos efectivamente la cobranza de ese cheque y depositamos en nuestra cuenta bancaria. Ahora, aclaración. Estamos volviendo un poco a lo que es banco, ¿sí? Cuando el ente me paga con cheques, ¿cierto? Cuando el ente paga con cheque, perdón, o sea, yo, empresa, me ubico, estoy pagando con cheque, siempre que pago con cheque, no importa si es cheque al día o diferido, siempre disminuye banco. Repito, cuando yo recibo cheques por ventas, o sea, me están pagando a mí por una venta y recibo cheque al día o cheque diferido, tengo que reconocer en mi contabilidad si se trata de valores a depositar o de un documento a cobrar. Pero cuando yo empresa, yo ente, pago con cheques por lo que fuese, sea en este caso usar ejemplo mercadería o pago servicios, yo estoy emitiendo cheques
sea al día o sea diferido, siempre disminuye banco cuenta corriente. ¿Sí? Banco, por eso el banco disminuye. Si por pago con cheques, perdón acá, vamos a arreglar esto. Siempre el banco disminuye cuando pago con cheque o pago por transferencia. Siempre disminuye banco. No tengo que diferenciar qué tipo de cheque es, sino que siempre disminuye banco. Bueno, una vez dicho esto, pasamos a lo que es fondo fijo, nuevamente la misma clasificación, ¿cierto? Y el fondo fijo tiene algo en particular, que primero tenemos la conformación, la utilización y la reposición. En este caso, nuestro fondo fijo se conformó, ¿sí? Con caja, ¿sí? Vamos a ver acá, fondo fijo, perdón, ¿sí? El fondo fijo en este caso se formó con caja, ¿cierto? Recuerden que el fondo fijo depende exclusivamente de la política de empresa. Si yo lo quiero conformar con caja, con banco, o sea, es decir, retirar dinero del banco para formar el fondo fijo, ¿cierto? Y en este caso lo saqué de efectivo y conformó un fondo fijo de 300 pesos. Luego, fíjense que acá ya se compró sanguchito para los socios, hubo una reunión o se van a juntar a ver el partido de Argentina y se ocupó dinero del fondo fijo. En este caso lo podemos tomar como un gasto vario, resultado negativo, a fondo fijo que disminuye por 100.000 pesos. ¿Sí? En este caso, si podemos ver, como pueden ver acá, el mayor, ¿sí? En el mayor primero teníamos 300, sacamos 100 y nos quedó 200.000 pesos. Pero recuerden, como les dije al principio, el fondo fijo tiene una parte que es la conformación, la dotación y la reposición. En este caso tenemos que reponer los 100.000 pesos, ya que siempre se considera que el fondo fijo tiene que mantener su valor inicial. Entonces, en este caso, se conformó con 300, se utilizó 100.000 pesos, en este caso gasto varios, que eran los gastos de sanguchito, obviamente que se pide la factura correspondiente, por el caso, por esta compra de sanguchitos, y luego se debe informar eso y se debe reponer el fondo fijo por el mismo valor que su salida. Recuerden que la salida siempre tiene que estar justificada. Bueno, a modo de repaso, vamos a ver un poco más a lo que es acá, ¿sí? La caja y banco, ¿sí? Volviendo a ver lo que es acá este flyer, donde sintetiza, ¿cierto? Cada elemento básico del rubro caja y banco que se tiene que tener en cuenta, ¿sí? Como verán, no es algo complicado, es uno de los rubros más sencillos que ustedes puedan comprender. Y la más por ahí importante es que no confundan lo que es el valor a depositar con documento a cobrar, ya que el documento a cobrar ya pertenece a otro rubro. Y siempre que se paga con cheque, indistintamente sea al día, o diferido, siempre disminuye banco cuenta corriente. Sin más nada que agregar, espero que este mini video le haya servido de algo para repasar y poder tener un poco más claro las ideas de lo que es caja y banco. Espero que les haya gustado. Cualquier cosa, sí, me mandan un correo electrónico, sí, o pueden dejar en el video, pueden dejar ahí, sí, cualquier consulta que quieran hacer. Muchísimas gracias.